Vamos a hablar de las famosas caídas de tensión. Las caídas de tensión que en realidad nos van a estar ayudando muchísimo, como vamos a ver en los próximos videos, nos van a estar ayudando a encontrar sobreconsumos, cortocircuitos, líneas abiertas, tal como lo hemos mencionado inclusive en el video de multímetro al 100%, ¿no es cierto? A ver, ¿cómo y dónde? Bueno, las caídas de tensión se miden en escala de diodo, porque justamente cuando nosotros ponemos el multímetro en escala de diodos, está trabajando para medir caída de tensión, que es medida en milivoltios. Cuando medimos un diodo rectificador común, es normal encontrar un valor próximo a 700. ¿Ok? Nosotros ponemos el multímetro de una manera, 700. Lo ponemos de la otra, nada. ¿Por qué? Porque el diodo, como vimos en los videos de electrónica básica de este canal, conduce para un lado sí, para el otro no. Cuando conduce, tiene esos 700 milivoltios de caída de tensión. Porque si aquí le entran 3 voltios, él va a permitir que la corriente circule, pero del otro lado le llegan apenas 2.3, porque el diodo te come 700 milivoltios. Entonces nosotros, en escala de diodo, también vamos a poder medir la caída de tensión que hay en las resistencias internas de los componentes. No quiero decir que ahí adentro hay resistencias en un componente. Eso lo voy a aclarar más en el próximo video, donde vamos a detallar un poquito más cómo interpretar un sobreconsumo, una línea abierta, etcétera, etcétera. Pero nosotros tenemos semiconductores adentro de un componente que equivalen, por ejemplo, a una resistencia de 1K. Por ejemplo, yo puedo decir aquí que este camino del CPU, el CPU y todos los ICs tienen muchos caminos, ¿no? Aquí, por ejemplo, dibujé 2 caminos. Aquí dibujé un camino. Este camino tiene una resistencia interna que equivale a una resistencia de 1K. Bien, sus semiconductores trabajan como si fuera una resistencia de 1K. Entonces, en caída de tensión, en escala de diodos, nosotros vamos a poder tomar lo que se llama de valor de referencia. Durante una época se mencionaba este valor como si fueran impedancias. No son impedancias, es un valor de caída de tensión, es un valor que vamos a tomar de referencia. Yo voy a venir aquí, por ejemplo, en una placa funcional y voy a medir. ¿Cómo voy a medir? Punta roja de mi multímetro a tierra. Sí, la roja. Punta roja del multímetro a tierra. Ahí, de multímetro a tierra, ¿ok? Y la punta negra del multímetro voy a medir la línea. Por ejemplo, toco este capacitor y estoy midiendo toda esta línea que une 2 circuitos integrados y también tengo 2 capacitores. Bien, aquí en el multímetro me va a indicar un valor que, por ejemplo, puede ser 1, 2, 3. Eso serían 123 milivoltios de caída de tensión. Todas las líneas, todos los puntos de una placa, yo voy a poder hacer esta medición. Y esta medición me va a ayudar a interpretar cuando hay un sobreconsumo, cuando hay una línea abierta. Me va a ayudar a tener un valor referencial. No es un valor exacto, esto no es una medición de precisión, es un valor aproximado. Bien, ¿qué quiero decir con eso? Que si medimos esta línea y me marca 600 milivoltios, puede que yo mida en otra placa la misma línea y que me marque 660 milivoltios y que ambas estén bien. ¿Ok? Se suele decir que hay un porcentaje, un margen de error de hasta 30%. Eso es un más o menos. Por suerte, es muy normal que cuando nosotros realizamos una medición en estas líneas, si realmente hay una falla, el valor cambia muchísimo, ¿ok? Entonces, va a ser muy normal que nosotros tomemos un valor de referencia en esta exacta línea que une estos ICs, estos capacitores, y encontremos 600 milivoltios. Perfecto. Ahora, vamos a la placa sospechosa. Estoy haciendo comparación entre 2 placas, ¿no es cierto? Esta es la mía que funciona y anoto 600 milivoltios. Ahora esta es la del cliente. No sé si funciona. Mido el mismo punto. Y ese punto me marca 200 milivoltios. Esto es muy normal. ¿Cuánto cambió?
muchísimo, no fue un 30%, no fue un 100%, fue una cantidad inmensa, o sea, estamos hablando de un tercio del valor que tenía antes. Así que van a notar cuando ustedes tienen un fallo en una línea que el valor cambia muchísimo. De la misma manera que de 600 milivoltios yo también quizás podría tener una alteración que me la llevara a esta línea a 1500 milivoltios. Bien, no cambió un 10, un 20, un 30, cambió un montón. Así que vamos a poder tomar valores de referencia, porque no son valores exactos, no son valores precisos, no son valores que pueden marcar 600 y pueden marcar 660 y hasta te pueden marcar 700 y la base es la misma, ¿ok? Hay un margen, recuerden eso, pero si ya se escapa de más de un 30%, se puede decir que ahí hay algo raro. Cristian, ¿y si le pega en el palo, si acá yo tengo 600 y con un 30% sería 780? Y si yo tengo 750, si yo tengo 750 donde debería tener 600, lo voy a dejar en quizás, en veremos. Voy a seguir midiendo, voy a seguir analizando, pero esa línea me levanta sospechas, ¿ok? Muchas. ¿Qué es lo que podemos medir en caída de tensión? Como les estoy mostrando aquí, podemos medir circuitos. Cualquier circuito, toco cualquier capacitor que esté asociado a cualquier línea, cualquier resistencia que esté asociada a cualquier línea y estoy tomando un valor de referencia de esa línea. No solamente puedo tomar un único valor de referencia, sino que, por ejemplo, este IC, yo sé que tiene un terminal que va conectado aquí, ¿no? Entonces tomo el valor de referencia aquí, 600. Pero también tiene otro terminal que va conectado a este capacitor y nada más, por ejemplo, o podría ir a otro IC más, etc. Puedo tomar un valor de referencia aquí que me va a indicar 400. Bien, entonces ya empiezo a tener varios valores de referencia para diagnosticar este IC. Porque si este pedacito del IC, este camino del IC está dañado, este valor se altera. Pero puede que este camino del IC esté en buen estado, pero este otro camino del IC esté dañado. Bien, ahí tenemos varios caminos, varios circuitos, varios compartimientos dentro de un circuito integrado y cuanto más podamos medir, mejor. Y si yo vengo a este IC y descubro que trabaja con otro capacitor más, mido el otro capacitor y tomo otro valor de referencia, 300. Bien, y así voy rodeando el IC de mediciones para tener justamente valores de referencia y poder diagnosticar este IC gracias a los componentes que lo rodean. Bien, las caídas de tensión van a ser importantísimas y podemos trabajar midiendo todos los circuitos que querramos. Tomamos una placa en buen estado, apagada, en escala de diodo y tomamos el valor de referencia en este capacitor, en otro y anotamos. Hacemos una imagen, hay varias imágenes que inclusive yo se las voy a estar compartiendo a ustedes, imágenes de iPhone 7, de iPhone 8, vamos a compartir estos valores de referencia, pero es importante que ustedes aprendan a sacar esos valores de referencia, porque si aprendes a hacerlo, te acostumbras a hacerlo, puedes hacerlo en un Samsung, en un iPhone X, en un iPhone 5, en un LG, en un Motorola, lo que sea. Aprendan a tomar valores de referencia de todos los circuitos, de todos los puntos que ustedes vean. Entonces, ¿qué más? Además de los circuitos, vamos a poder tomar valores de referencia de lo que son los conectores, los FPC, a donde este pin puede marcar 450, este me puede marcar 720 y este me puede marcar 380, ¿ok? Y ya tengo los valores de referencia de una placa funcional, por favor, no vayan a medir una placa rota, una chatarra. Una placa funcional, ustedes pueden aprovechar para medir. Les aclaro también que sacar valores de referencia es inofensivo al equipo, ¿ok? Sacar valores de referencia es algo que no afecta el funcionamiento del equipo. Ustedes no van a dañar el equipo. Ustedes pueden, por ejemplo, recibir un equipo para cambio de batería. Hey, voy a aprovechar para sacar unas mediciones. Le quitan completamente la energía al equipo, miden aquí, miden 20 puntos, toman notas y después ponen la batería nueva y entregan el equipo. Es algo que les va a tomar 10 minutos, 20 minutos, es algo que no va a afectar en nada el equipo del cliente, no lo pones en riesgo,
Lo único, si sos tan bruto que cuando vas a medir le arrancás 3 capacitores, le rompes 2 pistas, ahí el riesgo a la placa sos vos, no la medición, ¿no es cierto? Así que les recomiendo muchísimo que tomen valores de referencia. Los conectores son un punto genial para tomar valores de referencia. ¿Por qué? Ya te lo digo. Ok. ¿Por qué los conectores FPC son un punto genial para tomar valores de referencia? Porque, por ejemplo, si te llega un equipo sin imagen, lo primero que vas a hacer es tomar los valores de referencia del FPC donde conectas la pantalla. Si te llega un equipo que no le funciona la cámara, lo primero que vas a hacer es revisar los valores FPC, los valores de referencia del FPC del conector de la cámara. Bien. Y así te vas a ir guiando. Hay un montón de conectores en una placa y vos podés tomar referencia de todos ellos para analizar fallas. ¿Bien? Otro punto más en el cual vamos a tomar valores de referencia, además de circuito, además de conectores, también va a ser en los pads. Los pads son estos puntitos que va apoyado un IC VGA, ¿ok? Cuando lo soldamos. Cuando ustedes, por ejemplo, vienen aquí y saben que aquí tengo que tener 600 y aquí tengo que tener 400. Entonces de repente miden acá y tienen 120. Opa, acá hay un valor que está mal. De hecho, esto me representa un sobreconsumo y lo explico en el próximo video. Entonces, ¿qué hago? Llego a la conclusión de que tengo que levantar este IC. Bien, podría ser el capacitor también fallando. Puedo levantar este capacitor, mido de nuevo, sigue marcando 120. Levanto el IC. Levanto el IC y antes de poner un IC nuevo, voy a medir los pads. Porque este capacitor va conectado a una esferita del IC, ¿no es cierto? Que va soldada a un pad de la placa. Y puede ser que ese pad de la placa tuviera que medir 420 y es el que me está midiendo 120, ¿ok? Puede ser que ese pad abajo del IC es lo que esté fallado. Hay muchas veces que tenemos pads que nos indican que hay un sobreconsumo en esa línea y hay muchas veces que tenemos pads que están abiertos, o sea, pistas partidas, ¿ok? Así que vamos a medir cada vez que levantemos un IC VGA, antes de soldarlo, vamos a medir los pads. Por ejemplo, te cayó un equipo con error 4013 al restaurar. 4013 al restaurar muy probablemente es una memoria NAND. Es un problema en la NAND, como vamos a ver en otro video. Levantás la NAND, le haces revaling, la sueldo. ¡No! ¡No la suelde, tonto! ¿Qué te termino de decir, boludo? Medí los pads. Medí los pads. Después la soldás. ¿Ok? Siempre hay que medir. Y una medición importantísima está justamente en los pads abajo de todo componente VGA. Así que esto sería una base de lo que son los valores de referencia, las caídas de tensión, todos los puntos donde podemos tomar esas referencias. Vamos a estar viendo más ejemplos, vamos a comprender qué significan estos valores, si es para más, si es para menos. Vamos a hablar un poquito de sobreconsumos, de fugas. Así que sigamos estudiando, sigamos viendo ejemplos. Me parece que esto les va a servir muchísimo.